Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Payananita y hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos examinando ayer con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, que tiene que ver con la crisis política de los partidos, la crisis de gobierno, la situación que no se sabe a dónde va a llevar del compromiso que hizo el gobierno del presidente Medina con Joao Santana y los fondos de Odebrecht. Pero yo quiero concentrarme más en la parte del problema principal, que es el que todavía no se quiere ver, excepto que las publicaciones que le debemos al periódico El Nacional conllevaron la respuesta del presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Por primera vez que yo recuerde toda la vida, él se refiere al problema de Haití como un problema. Y dice entonces la crónica de ayer: Balcácer advierte amenaza inmigrantes que invaden pueblos. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, advirtió ayer de la amenaza que representan grupos de inmigrantes que ocupan pueblos fronterizos, por lo que recomendó a las autoridades tomar las medidas pertinentes. Ustedes leyeron en la prensa que hay unos pueblitos que han sido ocupados mayormente por haitianos y han desalojado a los dominicanos. Si no tomamos control sobre esa situación, va a ocurrir lo mismo que sucedió en 1795, cuando Toussaint Louverture ocupó 5 pueblos dominicanos y que al cabo de 40 años perdimos esos territorios y después tuvimos que cedérselo a los haitianos, alertó. Por tal motivo, Balcácer pidió a las autoridades mayor vigilancia y controles de seguridad en los puntos fronterizos, sobre todo en esos pueblos que están a expensas de esas invasiones pacíficas. Y por ahí sigue. Yo tengo algunos comentarios sobre eso. Por cierto, salieron unas declaraciones mías en la prensa de ayer tarde que se titularon así: atribuyen ocupación haitiana a abandono. Y dice acá, el arquitecto Leopoldo Payananita culpa a los gobiernos de que los dominicanos emigren de comunidades fronterizas. El abandono de las poblaciones fronterizas por parte de los gobiernos que hemos tenido es una de las principales causas que incentiva los asentamientos haitianos en la zona, afirmó el arquitecto Leopoldo Payananita. Bueno, de eso se trata. Porque existe una tendencia normal de que fluyan pobladores del interior hacia las principales comunidades urbanas de la nación, porque en esas comunidades se concentra la actividad económica y las oportunidades de progreso económico y social. Además de que ahí se concentra el acceso a los medios de educación y por la escasez y ausencia de estas facilidades cerca de esas poblaciones fronterizas, los que desean que sus hijos se promuevan social y económicamente a través de la educación, entonces buscan acercarlos a las escuelas. Eso significa abandonar las comunidades e ir tras las instalaciones educativas. Pero eso no es únicamente el motor que está determinando esa situación. El abandono ha sido integral, o sea, se ha abandonado a los integrantes de esas comunidades que están en los lugares más apartados del territorio, no solamente en la zona fronteriza,
pueden estar en las estribaciones de nuestras cordilleras, en lugares apartados, los cuales incluso tienen problemas, como se ha evidenciado, con los daños que se experimentaron con las lluvias. Se hacen inaccesibles, con todo lo que eso significa. Si se ha llevado el puente, pues los productos de esa zona no pueden accesar los mercados, entonces esa gente tiene una doble pérdida, porque está perdiendo su ingreso. Entonces, ya de por sí se necesita una atención a la situación de los ciudadanos que viven en lugares apartados del territorio nacional, sobre todo si se dedican a la actividad productiva, que es esencial, porque es que también se pierde de vista en cuanto a qué es desarrollo y qué es prioritario. Y ahí tenemos una ley que nos metieron de contrabando, Leonel Fernández y Temístocles Clementá. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que no se discutió con nadie, y que imponía ahí una serie de criterios, pero fundamentalmente que el modelo de la globalización neoliberal no se iba a modificar hasta el año 2030. Yo sostengo, aunque tengo que avalarlo de alguna forma con personas calificadas en el plano del derecho, que eso es inconstitucional, porque si no podemos cambiar el modelo económico, ¿para qué hacemos elecciones cada 4 años entonces? Porque se supone que cada 4 años el pueblo tiene la oportunidad de hacer rectificaciones del rumbo que lleva y con la radicalidad que sea necesario, cambiar totalmente toda una política económica para sustituirla por otra, si es necesario. Entonces, no es posible que porque hay una ley que diga que hasta el 2030 no se puede modificar la globalización neoliberal, entonces usted no puede cambiarlo cuando usted vota de una manera consciente por un candidato que tiene una posición determinada, sobre todo si la ha llevado a una definición programática. Bueno, pero de eso se trata. Tenemos entonces aquí conceptualizaciones absurdas de lo que es la forma de llevar el manejo de los asuntos de Estado. Aquí por lo menos vemos una iniciativa que tiene su origen en el mismo tema de la presencia haitiana, y es del senador Adriano Sánchez Roa. Este se va por otro camino. Dice: el Senado busca frenar ilegales de Haití creando pueblos. Dice: como una forma de contener el asentamiento masivo e ilegal de haitianos en la franja fronteriza dominicana, el Pleno del Senado decidió estudiar el fortalecimiento de la zona mediante la creación del municipio de Río Limpio y los distritos municipales de Guayajayuco y Los Rinconcitos. Al efecto, el proyecto de ley número 248, original del senador Adriano Sánchez Roa, modificaría los artículos 2 y 6 de la ley 3692, que argumenta que Elías Piña posee un extenso territorio equivalente al 2.9% de la superficie nacional. Bueno, crear jurisdicciones municipales es un punto que debería ser manejado en la ley de ordenamiento territorial, que ahí está en el Congreso, que a mi manera de ver tampoco va a abordar en su esencia
lo que requiere la nación y lo que se puso en evidencia con esta temporada de lluvias que hicieron tanto daño en todo el territorio, sobre todo en los lugares más apartados. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho, se puso en evidencia el abandono en que están esas zonas apartadas del territorio nacional y a los dominicanos que están allí recluidos en esos puntos tan remotos, que a veces pues con los problemas de interrupción de las vías de acceso, pues se quedan totalmente aislados. Entonces, la ley de ordenamiento territorial, por lo que yo pude ver, se concentra en la forma de organizar o de subdividir municipalmente los territorios. Pero eso no se puede hacer con un ejercicio, si se quiere, puramente jurídico y escribiendo. Tiene que nacer de una evaluación objetiva de la realidad física, geográfica, topográfica, morfológica de nuestro territorio, lo que nosotros estamos manejando. Tenemos que tener todo eso y ya hay la tecnología para hacer de eso una base de consulta y de guía con gráficos, mapas, hechos incluso con imagen satelital, pero que le permiten a los planificadores y los técnicos evaluar qué clase de uso se le está dando a las distintas zonas del país. Nosotros no podemos tener trazados hechos pasando por encima o olvidándose de la topografía o las configuraciones, y además de la constitución morfológica y agronómica de los terrenos, porque yo recuerdo en la visita que hicimos a Taiwán allá por el año 79 que nos maravilló ver la forma en que ellos tenían subdividida su territorio por cuencas hidrográficas, y cada cuenca entonces tenía una conformación morfológica y de suelos propia para determinados cultivos. Entonces ellos programaban que esa cuenca y usar el agua de esa cuenca para esos cultivos, porque son propios de esa configuración que es la naturaleza. Es decir, planificar con la naturaleza. Lo mismo que nosotros enseñamos en la escuela de arquitectura. Le decíamos a todos nuestros alumnos, lo primero que usted tiene que hacer es hacer un levantamiento topográfico con todo el levantamiento de su vegetación para preservarla hasta donde sea posible, para trabajar con el territorio, con el suelo y no contra él, como pasa muchas veces con los enfoques un poco llevados por otro extremo de la ingeniería, de llegar al lugar de la construcción con un tractor y meter el tractor a ponerlo todo llano. Pero señor, si hay una configuración topográfica accidentada, usted la puede aprovechar, no tiene que pelear contra ella. Bueno, lo mismo pasa pues con el territorio del país, y nosotros hemos actuado contra la topografía, contra la morfología, contra todo lo que es nuestra nación, y ahora seguimos por lo mismo. Entonces esta subdivisión simplemente enfocada desde el punto de vista administrativo, que ya vemos a dónde nos llevó con el asunto de lo que se hizo con el Gran Santo Domingo, que fue subdividido en municipios autónomos, con la consecuencia de que eso tiene expresiones políticas diferenciadas. Es decir, hay un alcalde que es de un partido, el alcalde del otro es otro partido, y no hay manera de que se entiendan, y no hay una planificación del todo. Entonces, ¿cómo se puede manejar los problemas del Gran Santo Domingo si no hay forma de que eso tenga una cohesión y que tenga una visión que abarque el todo? Entonces,
el país está creciendo de esa manera, además con el componente de la presencia haitiana. Ahora, ¿qué está pasando entonces con los dominicanos? Que abandonados en esos lugares apartados, mientras se ven aislados, en la medida en que pueden vencer el aislamiento, se van de ese sitio. ¿Y para dónde se van? A la comunidad urbana más próxima. Y si es Santiago, pues Santiago, y si no, es la capital. ¿Y a dónde se ubican? Bueno, en los lugares que le han dejado libres. ¿Cuáles son los lugares que le han dejado libres? Los de más alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que donde el que tenía... Y vienen a las ciudades a incorporarse a la economía de las ciudades, a ver si pueden, ¿no? El que llegó primero y se incorporó a la economía ocupó los espacios que pudo comprar. El que llegó sin nada y sin recursos con qué comprar, pues tuvo que ubicarse en las zonas de alto riesgo abandonadas. ¿Por qué son de alto riesgo? Bueno, y ahí tenemos la vieja Barquita y los Tres Brazos y todo lo que se ha ido creando alrededor de las zonas de alto riesgo, porque son las que no quieren los demás. ¿Y qué hemos visto ahora hacer? Lo que consideramos es una cosa totalmente desenfocada, que a la vieja Barquita ha surgido la nueva Barquita. En lugar de ir a esas barriadas a encuestarlos, a ver de dónde vinieron, por qué vinieron, a qué se dedicaban, y incorporarlos a un programa de repatriación a sus sitios de origen, a ayudarlos en la actividad productiva, a darle apoyo en una forma programada, no así casuísticamente como lo está haciendo el presidente Medina con las visitas sorpresas, que son puntos estocásticos escogidos sin una cohesión programática. Y además sin estar previsto en el presupuesto de la nación, lo cual es totalmente contrario también a la ley del presupuesto. El resultado es lo que tenemos. Ahora tenemos una parte de la vieja Barquita en la nueva Barquita, los demás no caben, no hay cómo pagar las cuotas que tienen que pagar. Todos los demás ahora están pidiendo que si a todo el que está en situación de abandono en las comunidades urbanas le toca un apartamento, que ¿dónde está el mío? ¿Es lógico? Es decir, estamos enfocando las cosas con una falta de visión realmente alarmante. Desde luego eso indica incapacidad en los gobiernos que hemos tenido, todos, porque venimos acumulando el abandono del campo desde hace ya mucho tiempo. De manera que nosotros hemos querido contribuir al enfoque del problema diciendo, sí, bueno, las comunidades fronterizas se están llenando de haitianos, bueno, porque no tenemos fronteras vigiladas. ¿Dónde está la guarnición de nuestra frontera? En ninguna parte. Y además, si la hay, además llegan los haitianos y los matan y no pasa nada, como hicieron el otro día con un capitán, que todavía no se sabe a dónde va a llevar la investigación que se inició. Pero el punto no es que los haitianos entren, ellos no nos están empujando, nosotros le estamos haciendo el vacío y además le estamos dejando la frontera franca. De manera que rescatar el territorio nacional supone volver otra vez a los sitios de origen con esas familias que salieron huyendo del abandono. Reconocer que la causa eficiente y principal, aunque hay un factor que está empujando por la frontera, bueno, venga el muro entonces, el mismo que quiere construir Donald Trump con México, y que además los haitianos comenzaron a construir aquí en República Dominicana, porque de eso se trata. Cuando se habló de un muro, inmediatamente salieron las voces agoreras diciendo que eso era una visión estrecha y prejuiciada y tal y muchísimas cosas. A los nacionalistas, pues el portavoz de la presidencia nos dijo racistas, xenófobos, nazis, nazis, hasta nazis nos dijeron. Yo creo que todo eso se ha ido modificando en la medida en que han ido tropezando con la verdad. Pero todavía estamos, y tenemos que repetir, que agradecerle al periódico Nacional esas crónicas gráficas que por fin conmovieron al presidente de la Comisión de Efemérides Patrias. Es la primera vez que escuchamos al señor Balcácer hablar del problema haitiano.
Al que no hemos escuchado hablar del problema haitiano es al director del Archivo General de la Nación, donde está archivada la pastoral del arzobispo Porte contra Juan Pablo Duarte y contra los trinitarios. Que a eso no se le da difusión ni divulgación de ninguna especie. Tiene uno que tropezarse casualmente con que eso existe, como me pasó a mí a los 80 años de edad. Usted se imagina que yo haya llegado a ser secretario técnico de la presidencia sin saber la historia de mi país. Pues así está pasando con todo el mundo. Yo estoy tratando de enmendar eso, tratando de rescatar a los demás de lo que yo pasé. Bueno, pues nosotros, si no conocemos, y lo repito, los historiadores nos escamotean la verdad de nuestra historia. Y los periodistas que no son leales a su profesión de periodista nos escamotean la verdad de nuestra cotidianidad. Y entonces, claro, si no hemos podido aprender de la experiencia pasada, pues tropezamos con la misma piedra ahora. Y como no reconocemos en la historia quién fue traidor y quién fue patriota, ahora en la cotidianidad presente no sabemos quién es patriota y quién es traidor. Entonces tenemos que superar eso. Desde luego se requiere un esfuerzo y desde luego necesitamos mucha divulgación por aquello que está en el arte de la guerra, que decía Sun Tzu que hay 4 armas: los armamentos, las municiones, la información y la desinformación. Si usted desinforma al enemigo, usted lo hace inerme a su ataque. Nosotros hemos sido un país sistemáticamente desinformado y a merced de quienes han venido a apropiarse de lo nuestro y a suplantarnos en este caso, porque para gracia o desgracia estamos en la isla de Santo Domingo, en donde hay una enorme riqueza de oro y plata que ha sido ambicionada desde que los conquistadores llegaron en 1492. Y que no se repita el chiste de aquel tipo que decía que donde encontrara con un español le iba a tomar cuenta de mala manera. Y dice, ¿por qué? Pero tú no te has dado cuenta de lo que esa gente hizo. Dice, pero eso fue en 1492. Y el tipo le contesta, sí, pero yo me acabo de enterar ahora mismo, ¿no? Que no nos pase eso por falta de información. De manera que esa es la razón de que este programa esté insistiendo en dar divulgación de las cosas que nos ha dado mucho trabajo de aprender que existen y cómo existen. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.